Sí, mis más saludos, estimados estudiantes. El día de hoy estamos trabajando con el tema de programación orientada a objetos. Vamos el día de hoy a explicarles brevemente esto para que ustedes mismos lo hagan. Por ejemplo, acá tenemos el paquete, la programación orientada a objetos. Estamos trabajando nosotros con los diferentes términos teóricos. Bueno, en este caso tenemos los métodos de acceso, ¿no? Determinados los diferentes parámetros que ustedes pueden ver aquí en la clase. Tenemos acá los parámetros tipo entero, tipo de dato, la variable de identificadores. Tenemos la palabra reservada de TIS para poder asignar a la variable. Tenemos este A que viene a ser la variable de asignamiento a un valor y tenemos el método set, el método get, que en teoría nos invoca que estos métodos son aquellos que me van a poder a mí acceder desde otra clase de manera práctica, ¿no? De manera inmediata, según cómo sea este modificador de acceso. Por ejemplo, nosotros tenemos el, el reforzamiento teórico que ustedes el día de hoy van a hacer en las preguntas y van a poder darse cuenta en la teoría y también ver en la parte práctica, por ejemplo, cómo es que yo, si es que no utilizo este set ni este get, con un simple método que yo renombre sin utilizar la palabra set o get, no voy a poder acceder a otra clase por el tema de este tipo de método, ¿no? De este modificador de acceso. Este es un modo de acceso privado. Si fuera público, no hubiera ningún problema, pero si fuera privado, ahí el tema es que si no tuviésemos el get y el set, no podríamos tener acceso a la otra clase para poder invocar objetos. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es utilizando el método set y get con un tipo de dato privado para las variables, ¿no? Privadamente, solamente a nivel de esta clase lo va a reconocer, pero yo tengo que asignar que estas variables van a tener igual a estos valores de parámetros, que son los tipos de datos que me van a enviar. Set significa dar, ¿no? Y get significa obtener, ¿no? Get. Entonces, aquí voy a retornar un valor de una función. El método get significa que voy a volver a invocar o a mostrar datos, en este caso las variables tipos enteros, ¿no? El retornar significa return y me va a invocar el proceso que voy a hacer, en este caso la operación, de más y menos. Pero yo, de repente, si es que yo deseo, puedo cambiarle acá, por ejemplo, X y Y, ¿no? Acá X y Y, pongamos, y al final esto lo voy a asignar así. Y al final cuando me va a pedir eh, los datos, me voy a poder acceder a ello, ¿no? Sin ningún problema. Y aquí tenemos el método normal, el método convencional que vimos en la clase anterior, el método de restar, ¿no? Es un método que se va también a invocar de esta manera, ¿no? Entonces vamos a probarlo esto. Y miren que funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a probar en operaciones, la clase operaciones, y voy a trabajar en la clase cálculos, ¿no? En la clase cálculos, por ejemplo, voy a darle un clic derecho, le voy a decir correr, por ejemplo, miren, y ahí me salen los datos, ¿no? La suma y la resta. Supongamos que yo quiero trabajar acá con parámetros. Acá estos parámetros son muy importantes. ¿Por qué? Porque me van a permitir a mí determinar en este objeto los datos. Y acá tenemos una variable de referencia de clase. Tenemos el objeto cal y me va a dar un tipo de dato operaciones. ¿Por qué tipo de dato operaciones? Porque estoy haciendo una referencia e invoco una instancia de la clase. ¿Cuál es mi clase? Mi clase se llama operaciones. Y mi clase de objetos se llama cálculos. ¿Y cada objeto cuál es? Cada objeto es el valor que yo asigne a cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí un objeto y aquí es otro objeto. Cada objeto está realizándose una operación. Entonces, acá estoy realizando prácticamente una operación con datos paramétricos de objetos que vienen referenciados de la clase. Por ejemplo, digo acá system.out.println, esto de aquí me va a indicar qué cosa. El valor de la suma, por ejemplo, de la resta, ¿no? Estos valores yo los asigno. Puedo colocar 10, 12, 15, etcétera. Y acá tenemos los valores de la resta. Por ejemplo, si yo cambio aquí, por decir 12, 14, y aquí le pongo
15, van a ver qué es lo que pasa, se va a realizar en la resta, lo mismo coloco, por ejemplo, 16 de acá 11, voy a guardar los datos, ejecuto, compilo y me va a dar prácticamente el resultado. Ahí está, 59, ¿no? O 14, 45, 59, me equivoco de digital, y 16 menos 5. Ahí, ¿no? Miren, es bonito cómo se está entendiendo acá, ¿no? Recuerden, cuando yo vea este símbolo más, significa va a mostrar la variable, eso sí no se olviden. Estos son signos que me van a expresar una operación en alguna línea de código, ¿ya? Revisar la referencia bibliográfica y eso sería todo por ahora, ¿no? Recuerden, el método set tiene que ir obligatoriamente para poder declarar la utilidad de funciones. Si no, ¿cómo voy a saber qué tipo de funciones hacer, ¿no? Entonces, las operaciones cálculos y las operaciones, ¿no? De Amazon, ¿no? De Amazon. Sí, entonces ahí está todo determinado. Por ejemplo, acá yo le asigno nada más los valores, ¿no? Puedo colocarle A o colocarle B, pero estos son el void, recuerden, el void que viene a ser, miren la diferencia que hay con el método set. El void no retorna ningún dato, en cambio el get sí me va a mostrar datos. Por eso es que cuando yo quiero mostrarlo en pantalla, tengo que buscar al método get. El get es el que me va a mí permitir invocar datos. Eso es todo, estimados estudiantes. Espero que se entienda y lo complementamos con la parte práctica. Estamos viendo el día de hoy.